Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos, con curiosidad, una revolución mental. Bueno, pues hoy en nuestra tarea del sentido de la vida, en estas charlas con Vibra, para tratar de profundizar un poco en cómo estar mejor, cómo sentirnos mejor, tengo una invitada muy especial. Ella no me conoce, pero yo sí, porque yo la escucho en su podcast, que justamente tiene que ver con la filosofía aplicada a la vida, un podcast que les recomiendo muchísimo. Ella es Aralia Valdés y yo quise invitarla hoy para hablar de el sentido de la vida y de cómo podemos aplicar diferentes cosas filosóficas cuando sentimos que mi vida va como sin rumbo, sin sentido, como qué conocimiento filosófico me puede ayudar a darle como un sentido a ese día a día. Hola Aralia, bienvenida a estas charlas de Vibra. Hola Karen, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias a tu audiencia por estar aquí con nosotros, escuchándonos y pues muchísimas gracias de verdad. Para mí es un honor y un placer estar aquí y poder hablarle a las mujeres del mundo que nos están escuchando específicamente. ¿Has encontrado tú en la filosofía respuestas a tu propia vida? Como a decir como, ay, estaba confundida o no encontraba esto, no entendía esto y de repente en la filosofía he encontrado cosas que me ayudan. Por supuesto que sí. Justamente ese es el motivo por el que decidí dedicarme a la filosofía aplicada. Cuando yo estaba estudiando filosofía común y corriente, digamos, filosofía esa que se da en las universidades, que nos parece muy, muy tediosa, muy complicada, muy pesada, de pronto empecé a darme cuenta, no solita, yo solita, sino con amigos, conversando con la gente, con otros filósofos, me empecé a dar cuenta que la filosofía nace desde la vida misma. O sea, los filósofos que estaban haciendo filosofía, hacían filosofía para darle dirección a su vida, no nada más para pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? En las grandes, ¿no? No, era algo muy personal hacer filosofía Sí. en la antigua Grecia. Y cuando yo me di cuenta de eso, de que tus ideas determinan la forma en la que tú puedes vivir la experiencia de estar en el mundo, ahí es donde dije, Eureka, la filosofía nos tiene que ayudar necesariamente a resolver los problemas cotidianos de la vida. Y lo puse en práctica en mí misma primero. Y así fue como llegué a la filosofía aplicada, precisamente, permitiéndome observar cómo ciertos pensamientos me ayudaban a modificar mis propias emociones, mis propias ideas, y eso me ayudaba a ver el mundo desde otro lugar y a perderle un poco el miedo a la vida también. Así que por supuesto que sí, la filosofía es una herramienta que sí o sí te cambia la vida. Ay, eso me parece perfecto. Y lo primero que quería comentar contigo acerca de esas cosas que no sabemos y que herramientas que nos ayudan, son esas cosas que en este momento han direccionado nuestra vida, pero que no lo sabemos. Pongamos, por ejemplo, la religión, ¿no? Yo escuchaba tu podcast y me gustaba mucho la explicación de cómo la religión incide en que ese sentido de la vida esté por allá en un futuro que no sabemos si será o no, como, bueno, por si acaso, yo me porto bien por si acaso. ¿Cómo ves esto de que la religión de alguna manera nos encamine hacia el futuro y hacia no disfrutar de ciertas cosas? ¿Cómo lo explicas tú desde lo que entiendes de la religión y la vida? Mira, por supuesto, la religión es una de las ideologías más fuertes que tenemos, sobre todo en América Latina, ¿no? O sea, Ujú. hoy en día, aunque nosotros pudiéramos decir, es que yo no soy una persona religiosa, la cultura en la que crecimos tiene ideas religiosas, ¿no? Entonces, independientemente de que yo acepte o no esa relación con la religión, tengo ideas en mi cabeza que son de una religión específicamente, pues, católica, ¿no? Viene de esa Ujú. América Latina. ¿Y qué implica que estemos nosotros sumergidos justamente en una sociedad que tiene una ideología católica? Pues que la sociedad nos va a ir marcando o dirigiendo hacia ciertos lugares prohibidos o límites morales, por ejemplo, o deseos de vida
que tienen que ver con las ideas religiosas, pero no las percibimos religiosas porque nos las dan en la escuela, las podemos adquirir pues con los amigos, platicando, Ujú. y pensamos que la religión ya está un poco rebasada, ¿no? Que ya no está bien esto de ser tan religioso. A veces conservamos un cierto gesto de religión y decimos, bueno, soy creyente, pero no practicante, por ejemplo, ¿no? Yo Ujú, ya voy ujú. a la iglesia, pero... Vale. Ahí el problema es precisamente que mientras menos conozcamos los fundamentos ideológicos de la religión en la que todos crecimos, los latinoamericanos, pues normalizamos las ideas. Y Ujú. entonces, en vez de pensar que es una idea o preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿y yo por qué estoy esperando tener una recompensa al final de mi vida? Yo por qué me quiero jubilar, por ejemplo, yo por qué quiero, y jubilarme no solo para la parte linda de la jubilación, que es dejar de trabajar y entonces ya Sí, sí, sí. no tener que estar persiguiendo el dinero todo el día, ¿no? Sino jubilarme para vivir, ¿no? Decimos, Ujú. ahora que me jubile voy a hacer lo que yo quiero, Sí, ahora que consiga esto, ahora que tenga esto, todo el tiempo pensamos, es que llegará esto y yo seré feliz, llegará esto y yo seré feliz. exactamente. Y esa es una idea profundamente religiosa, porque la religión que implica, implica que cuando estamos aquí en la tierra, pues es un lugar de pecado, es un lugar en donde no nos va muy bien, es un lugar donde las cosas pueden salir muy mal porque somos humanos y no sabemos, no tenemos esa sabiduría, ¿no? De Dios para poder hacerlo bien estrictamente. Entonces, nos enseñan que la recompensa viene después de una vida de sufrimiento. Ujú. Y esa idea, nosotros le quitamos la parte de Dios y la metemos en nuestra vida cotidiana. Y entonces piénsenlo un momento, ¿cuántas personas que nos están escuchando nos han dicho, bueno, esto que tengo que hacer es muy difícil? Por ejemplo, voy a estudiar una carrera, me Ujú. voy a preparar para algo y entonces tengo que hacer todo un proceso que va a durar años quizá, en el que voy a sufrir mucho, o me tengo que sacrificar el doble porque tengo que trabajar para poderme pagar la escuela, en fin, un proceso difícil. Lo pensamos y nos duele, decimos, "Ah, bueno, pero", y nos convencemos de decir, pero la recompensa va a ser maravillosa, porque al final, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces voy a tener mi título, mi trabajo de sueño, lo que yo quiero. Y no está mal el sufrimiento, pero el problema es que desplazamos la idea del disfrutar nuestra vida hasta el final de ella o hasta el final del proyecto, porque entonces mientras yo estoy en el camino del sufrimiento, me estoy desvelando para estudiar, me estoy Ujú. desmañanando para llegar temprano al trabajo, ese camino no lo disfruto, sino que lo llevo... Incluso estoy dejando de hacer lo que yo quiero, ¿no? Yo quisiera tener esta experiencia hoy, quisiera esto, pero no, no, me sacrifico, o sea, tenemos, y yo creo que la mujer latina tiene eso, el sacrificio tan metido en su cabeza, o sea, yo, ahora que tú lo dices, yo me la paso pensando en eso, bueno, hoy estoy con mis hijas, hoy trabajo, hoy estudio, pero vendrá la recompensa, que muchas veces ni siquiera es como tú dices cuando nos pensionamos, sino por allá un reino que existe, que algún día seré feliz, pero tremendo. Exacto, entonces es muy desgastante ya en términos de nuestra vida cotidiana, es muy pesado vivir esperando que la felicidad o la alegría o el placer o el gozo llegue después, siempre Ujú. después, eso se va a postergar infinitamente. Y ese modo de vida, tú lo dijiste muy bien, es una forma que la sociedad le exige a la mujer latinoamericana, porque la mujer, como es la que tiene el papel de cuidadora, como es la que naturalmente, y esto súper entrecomillado, supuestamente por naturaleza, es la que tiene los dones para cuidar gente, porque es la que tiene hijos, ¿no? Entonces, Claro, la sociedad dice, ah, pues la mujer es la que cuida, pero tener un hijo y cuidarlo son dos cosas muy distintas. La de sociedad acuerdo. debería de involucrarse en el cuidado de los hijos, pero bueno, ese Ujú. es tema aparte. Ese Pero es bueno, otro que tendremos muchos temas porque en filosofía hay mucho para hablar. exacto, se toca un montón, pero eh, en este camino, ¿no? De nuestra educación, crecemos como mujeres en América Latina y nos dicen, tu felicidad siempre tiene que estar postergada Ujú. ante la felicidad de los otros, porque tu obligación es cuidar.
Y entonces la mujer cuidadora se desplaza a ella misma hasta el final de la fila y primero viene los hijos, el marido, la familia, Todo. trabajo, todo lo que sea más importante que yo misma. Pero ¿realmente hay algo más importante que yo misma en el mundo? Eso es lo complicado de la Y historia. mira que por eso que tú dices, es que yo creo que se da la famosa crisis de las mujeres, que el otro día hablaba con una terapeuta de los 40 Mm, o más adelante, ya estoy como en mi último pico de la vida, ya estoy y me doy cuenta que le he dado mucho a mis padres, a mis hijos, a la empresa, a quien sea, y entonces empezamos a ver cómo se nos va la vida y con la preocupación de que finalmente, y lo digo con el respeto de las religiones, al final yo no tengo la garantía de ese reino de los cielos y me pasé mi vida pensando en un mañana. Es bien profundo y bien difícil. exactamente, se nos va la vida en ese Ujú. pensamiento. Y cuando nos damos cuenta, cuando queremos recuperarla, quizá ya es muy tarde, porque De acuerdo. no me acuerdo quién era, incluso creo que era Steve Jobs, el señor de Ujú. Apple, el multimillonario, Sí, decía, sí. si hay una sola cosa que puedes perder y no recuperar jamás, se llama vida. Claro. Es así de simple. La vida, si la pierdes, no la recuperas. Un año Ujú. perdido es un año perdido, no va a volver, ¿no? Todo lo demás puede ser reemplazable, recuperable, sustituible, pero cuando tú postergas tu propio proyecto de vida, tu propio deseo, tus ganas de autocrecimiento, de realizarte en el mundo y realizar la vida misma, porque eso es bien interesante, siempre olvidamos que la palabra realidad, por ejemplo, tiene que ver con Ujú. la palabra realizar. Cuando tú Claro. realizas algo, estás haciendo realidad el mundo. No Ujú. solo es algo para mí, es lo que estás poniendo en el mundo. Entonces, realizar tu vida es ir y poner tu vida en el mundo para que alguien más se encuentre con ella y pueda Claro. cruzarse con esa vida. Pero si tú no pones tu vida en el mundo y la replegamos, por ejemplo, a la casa, ¿no? O al deber ser de la mujer, que es yo postergo todo, sacrifico todo, porque primero viene toda la sociedad y al final yo, lo que nos queda al final es una frustración terrible porque no hay marcha atrás. Yo no puedo recuperar ni mi cuerpo, ni mi salud, ni mi energía, ni mis ganas, ni mi memoria, para poder entonces decir, ahora sí empiezo mi vida, porque ya le di mi vida a todos los demás, llevo 50, 40 años dándole mi vida a todo el mundo. Hoy termino y empiezo mi vida, se vale, y es muy importante hacerlo, pero eso no quiere decir que vayamos a recuperar nada anterior. Claro. Es decir, que partes desde ese punto. Y eso nos complica mucho la situación, porque si yo llego a un punto de mi vida en los 40 años en los que no tengo, por ejemplo, una independencia económica, sino Ujú. dependo de un acuerdo marital en el que me chantajean emocionalmente para darme mi libertad económica, ¿cómo salgo de esa situación? O sea, Claro, ya estoy atrapada. claro, exactamente. Entonces, el Ujú. peligro de postergar la vida es que mientras más tiempo nos permitamos irla aplazando, nos vamos limitando por cuestiones materiales prácticas de la vida real, que cada vez van a ser más difíciles de romper cuando lleguemos al punto de decir, ahora sí me toca vivir a mí. De- Entonces, Dentro de esas creencias que uno tiene como que no sabe que las tiene, pero las tiene, aparte del tema de postergar y seré feliz, hay dos palabras, una que tú mencionas y otra que a mí me llama mucho la atención con respecto a la vida, sobre todo de las mujeres, que son el sacrificio y la culpa. Una es yo me sacrifico y la otra es yo soy culpable. Fíjate que yo entiendo, digamos, mi vida como mujer que debe tener un sentido de la vida, disfrutar y todo. Sin embargo, ante cualquier situación con mi esposo, con mi trabajo, con mis hijas, me encuentro en un círculo de culpa tan inconsciente que me toca hacer un esfuerzo muy grande para entender por qué siento que me debo sacrificar y que cuando no lo hago soy culpable. Me, no lo, es tremendo. es durísimo porque, a ver, esto es bien interesante. No es algo que solamente le pase a las mujeres, pero Ujú. es algo para lo que sí estamos educadas las mujeres, específicamente. O sea, es Ok. la brecha de género, precisamente, ¿no? O sea, Ujú. un varón se puede sentir culpable, se puede sentir sacrificado, pero él no está enseñado desde chiquito a que su obligación, su deber ser, es el término filosófico, su deber ser es Ujú. sacrificarse. No, a él se le enseña
que su deber ser proveedor, por ejemplo, o es ser Ya. racional, ¿no? Ujú. Entonces, mientras cumpla eso, está todo muy bien, no tiene por qué sentirse culpable. Si no lo hace, debería de tener que sentirse culpable. Pero aquí hay otro pequeño detalle que también tiene que ver con la educación de género. Ujú. Al varón se le perdona, se le exculpa Ya. históricamente, y esto nos podemos remontar, bueno, al Increíble. antes de Cristo, de Edad Media, Renacimiento, en el siglo que quieras. Si tú ves los registros históricos, por ejemplo, de los procesos de confesión o de Ujú. juicios, a quien se le exculpa es al varón, porque el Claro. varón tiene derecho a equivocarse, ¿vale? Bueno, y ahí están los detalles, ¿verdad? Y porque la mujer no tendría derecho a equivocarse, porque aquí hay una liga un poco retorcida a nivel mental, pero es lo que la sociedad ha hecho, que es, nosotros hemos naturalizado el deber Sí. ser de la mujer, es decir, decimos que por naturaleza la mujer es la que es buena para cuidar. Por naturaleza, la mujer se puede sacrificar porque como por naturaleza es buena para cuidar, ¿qué significa el cuidado? Anteponer a otro ser humano a tus necesidades. Entonces, Claro. por naturaleza cuida, entonces por naturaleza se puede sacrificar. Está en nuestros genes, según esta ideología de la cultura, ¿no? Y en el pobrecito varón no está, porque él pues no tiene que cuidar, él tiene que cazar, ser rudo, ¿no? Ser Sí, fuerte, sí, ser sí. peleador, ¿no? Entonces, al varón se le puede perdonar mucho más fácilmente que no cumpla con un deber ser que a la mujer. Pensemos por un momento, ¿a quién juzgamos? Ojo, ¿a quién juzgamos Ujú. socialmente de una peor manera? Al padre, que no se ocupa de los hijos y ni siquiera le da pensión a la mujer, o a la mujer que abandona a los hijos con el padre, por ejemplo. Ah, no, es otra historia totalmente distinta. Y Ah, ahora con lo que tú decías del deber ser, mira que yo siempre pensé que no tenía como esas habilidades que se requieren cuando los niños están muy pequeños, ¿no? Y me sentía como, ¿yo por qué no tengo esa habilidad? Si de alguna manera me hicieron pensar que era parte de mi naturaleza y tengo una pareja de amigos gays que tienen 3 niñas y uno de ellos es demasiado hábil, ¿no? Eso que tú ves que las calma, le da el tete de todo, y yo decía, mira cómo yo no tengo la habilidad y si la tiene él, sin embargo, para él es como un extravalor, que todo el mundo diga como, wow, eres un hombre y tienes esta habilidad, te felicito. Y si tú como mujer no la tienes, pero ¿cómo no la vas a tener? Si tuviste los niños en tu vientre, automáticamente aprendes a gestionar a los niños muy fácilmente. Y creo yo que funciona como cualquier otra habilidad que puede tener o no tener un hombre o una mujer. exactamente, diste en el clavo justo. O sea, el problema es qué idea de género ponemos detrás justamente de los quehaceres y las habilidades cotidianas. O sea, si nos viéramos realmente como humanos todos y valiéramos exactamente lo mismo y no tuviéramos problemas ni de racismo, ni de género, ni de clasismo, ni de nada, entenderíamos que cada quien nace con una diversidad de habilidades, que si las desarrollas, pues serás mejor en ellas, y si no las desarrollas, pues igual no vas a ser bueno nunca en ellas, y no importa si son más femeninas o masculinas, porque eso es una idea de género, ¿no? Claro. Queremos tener una sociedad llena de varones que fueran impresionantemente buenos para cuidar bebés, Ujú. igual llena de mujeres que fueran impresionantemente buenas y más expertos y expertas en el cuidado infantil, ¿no? Que es algo que nuestra sociedad como que no le da mucha importancia porque lo llevamos al terreno de lo personal, Claro. deber ser de la persona, ¿no? Entonces, como una pareja está hecha por un varón y una mujer para tener un hijo, ¿no? Digo, sabemos que hay parejas de todos tipos y se Sí, pueden, sí, sí, sí. pero bueno, tradicionalmente hablando, tenemos un varón y una mujer que se embarazan y tienen un hijo o hija, lo que sea. Nosotros, nuestra cultura individualiza esa pareja, es decir, la separa de la sociedad y las responsabiliza a ellos, únicamente a ellos, de hacerse cargo de la criatura que va a venir al mundo, Lo ¿no? cual es tremendo, no es como antes que era una comunidad que respondía como por la siguiente generación, ¿no? Exactamente,
O sea, hoy en día podemos ver muchas culturas que no son occidentales ni orientales, sino culturas distintas, ¿no? Varias tribus indígenas, de lo que quieras. Muchas culturas que el cuidado de los niños se hace precisamente en colectivo. ¿Por qué? Claro, Es muy obvio pensar que mientras más personas estén a cargo de un niño, es más fácil la cosa, ¿no? claro. Es simple, o sea, O mientras... esa crisis de pareja, de entre los dos, mejor dicho, ¿qué hacemos? Trabajamos, somos proveedores, pero además los niños, pero además todo es muy difícil. Y es uno de los motivos de ruptura de muchas parejas, justamente por la dificultad que representa. Exactamente, porque además dentro de esa dificultad, volvemos a nuestro tema del sacrificio. La Claro, pelea, la tensión que sucede allá adentro, realmente la pregunta que hay es, ¿quién se va a sacrificar para que esto salga? Porque no claro, los dos, porque o yo sostengo a la familia o tú la sostienes y entonces yo me dedico completamente al niño, como que no se nos facilita mentalmente poder llegar a una idea de equilibrio, ¿no? De ambos trabajamos, ambos ujú, cuidamos al ujú, nene, lo que sea, nos es muy difícil. ¿Por qué? Por el deber ser social. Entonces, claro, es esperable que si tú estás en una relación heteronormada, patriarcal, tradicional, ujú, tú tienes el papel de la mujer, sea esperado, pero de facto, o sea, es algo a priori, es decir, es algo que antes de que tú lo pienses, la sociedad ya lo espera de ti, y tu claro, familia lo espera de ti, y tu marido lo espera de ti. Es esperado que tú seas la que sacrifique todo para que los niños los podamos llevar adelante o sacar adelante. Nos suena hasta raro, ¿no? Insisto, o sea, si sí, decimos, no, sí, es sí. que este padre abandonó a los niños, es normal. No, es que esta madre abandonó a los niños desnaturalizada. Desnaturalizada, esa es la palabra que se me viene a la cabeza de repente, desnaturalizada. No, es que es tremendo. Es Bueno, horrible. en este tema que quería yo como que ahondáramos un poco del sentido de la vida, me parecía leer el otro día que incluso en las universidades en Estados Unidos, así fuera Harvard, tú estudiaras lo que estudiaras, te enseñaban filosofía porque era muy importante el sentido de la vida, ¿no? Luego viene todo esto de la economía y lo importante es que produzcas, total, que todas las carreras del mundo se les olvida el tema de la filosofía y las humanidades, a menos de que las estudies, y empezamos en esto de producir y producir. Y luego empieza como muchos temas mentales en el mundo, depresiones y todo, entonces empieza como un auge de, bueno, y ahora sí, y sale como este tema de, sé feliz, sonríe, sé feliz, pega una calcomanía pidiendo un carro y sé feliz, y se dan cuenta que es un fracaso completo, porque pues claramente estás como intentando forzar que lo único que importa es ser feliz cuando eso pues no tiene mucho suelo. Y entonces ahí viene el tema de la cantidad de personas que, como tú, afortunadamente empiezan a preocuparse por el sentido de la vida. Entonces yo quisiera que tú nos hablaras un poco sobre qué, o sea, si yo llego hoy y digo, bueno, ¿a quién podría yo preguntarle? ¿Qué filósofo podría explicarme qué posibles sentidos puede tener este sacrificio y este desgaste que no me están llevando? Porque mira que últimamente yo lo siento, como que digo, bueno, y yo he trabajado mucho, tengo hijas, ¿y esto para dónde me lleva? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hace parte de este proyecto? Por supuesto. Mira, la pregunta por el sentido de la vida, es la pregunta de los 400 millones de dólares, ¿no? No hay una única respuesta. Ujú, Sí hay cosas muy importantes que podemos empezar a entender justamente sobre esa pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Estaba yo justamente leyendo ayer, el otro día, que la OMS estaba diciendo que hay cerca de 800.000 suicidios, o hubo cerca de 800.000 suicidios el año pasado por la pérdida de sentido, justamente. O sea, cuando la tremendo. gente se suicida, cuando la vida ya no tiene sentido, ya no me significa nada. 800.000 personas perdieron la vida el año Tremendo. pasado porque no encontraron un sentido de vida. Y ojo, esto es súper importante. La vida no tiene un sentido, tiene Maravilloso. múltiples sentidos. Ujú, Si nosotros empezamos por ahí, por ujú, preguntarnos, ¿por qué estoy buscando un solo sentido de vida? ¿Por qué no puedo buscar varios sentidos o varias cosas que le den sentido a mi vida? Ahí ya podemos empezar a caminar diferente, a mirar lo que estamos haciendo de otra forma y poderlo resignificar. ujú. ¿Por qué perdemos el sentido de las cosas? A ver, tú, Karen, desde tu experiencia personal, cuando algo ya no tiene sentido o cuando has dicho, "Ay, pero ¿qué sentido tiene que lo haga? Mejor ya no lo hago y se acabó". Ujú.
¿Por qué? ¿Qué se pierde? ¿Qué es lo que le quita el sentido a las cosas? Porque yo creo que empiezo a hacerlo sin pensar, de manera inconsciente, como guiada por aprendizajes que ni siquiera estoy pensando lo que hago, ni siquiera tengo para dónde voy ni por qué lo hago. Es como ahí, como las vacas, como las ovejas. Creo yo que por eso, por lo menos yo perdí el sentido, porque hice tanto que en algún medida iba en la bicicleta, andando, y tanto pedaleé que un día dije, bueno, ¿para dónde es que iba yo? Así es como lo veo. Exactamente, me encanta tu analogía, es perfecta, justamente. Cuando perdemos el sentido de algo, particularmente de nuestra vida o de actividades que realizábamos, porque empecemos a hacer filosofía seria, decir el sentido de la vida mm, es muy abstracto. A ver, cosas Muy. que le dan sentido a mi vida, es mucho Eso. concreto, ¿no? Incluso a mi día a día, ¿no? Cosas que le dan sentido a lo que hago en cada momento, a lo que hago en cada, sí, en mi día a día. Exactamente. Entonces, empezarse a permitir pensar. La vida no tiene un sentido, tiene muchos sentidos. Y no es que yo le vaya a encontrar el sentido de trascendencia, es decir, Ujú, ¿cuál fue? Ahora se usan mucho otras palabras de moda. El propósito de mi vida, el objetivo de mi vida, la misión de mi vida, ¿no? A ver, no, no puede haber un propósito, no puede haber una sola misión. Tiene que haber varios, porque ujú, somos ujú. seres cambiantes. Ojo, Claro, y esto nos pasa muchísimas veces. Llegamos a cosas como, bueno, no sé, yo me caso a los veintitantos años, tengo hijos, y de repente a los 36 digo, y yo siempre estaba muy segura de haber querido hijos, pero quizá hoy ya no, pero ya los claro. tengo. Y me empiezo Ay, sí. a preocupar, porque digo, entonces, ¿qué Ujú, me está pasando? Ya no los quiero, soy una mala madre, soy... No, 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 no. No es un problema de afecto con ellos, es un ujú. problema contigo misma, es una relación que está trunca contigo. ¿Por qué? Porque el sentido de tu vida cambió precisamente. Claro. Eras joven, pusiste un sentido, casarme y tener hijos. Todo lo demás lo Ujú, ujú. ignoraste. Vale, entonces dedicaste tu vida a casarte y tener hijos. Pero ya que lo lograste, lo empezaste a disfrutar porque era el sentido de la vida y te fuiste en la bicicleta y seguiste pedaleando y pedaleando y pedaleando y de pronto volteaste a un lado y al otro y te preguntaste, eso, ¿por qué no me siento satisfecha por haberlo hecho? Porque De ya no tiene acuerdo. un sentido. Me estoy Ujú. quedando con ese sentido, es más, con la idea que yo tuve de un sentido de mi vida hace 20 años, pero no lo estoy actualizando, no estoy pensando si aquí y ahora tener hijos le da sentido a mi vida o si es el sentido más importante de mi vida, porque quizá ellos ya tienen 20 años y entonces ya no me necesitan y entonces Claro. yo ya pierdo el sentido de mi vida porque ahora ellos ya tienen varios sentidos de su nueva vida. Ujú. Primo brutalmente y entro a la crisis y ya no sé ni qué hacer, porque entonces ya no sé si el problema es mi matrimonio, mis hijos o soy yo. Casi Claro. siempre el problema es el sentido que no se actualizó junto con nuestra propia vida. Ujú. Hay que estar actualizando constantemente lo que le da sentido a nuestra vida. Y como tú lo dijiste, que es súper importante, aprender que hay distintas formas para darle sentido a las cosas, ¿no? Y vamos con las herramientas filosóficas. Ajá, perfecto. Nietzsche, Ujú. Friedrich Nietzsche, un autor famosísimo en filosofía, ustedes googleen por ahí Nietzsche y les va a salir un montón de cosas. Es un autor complicado, es un autor bastante Muy complejo. muy Ujú. complejo, pero a la vez muy radical también. Él rompe con muchas estructuras de pensamiento que vienen detrás de él, ¿no? Antiguas. Y él dice, por ejemplo, el sentido de la vida es hacer de nuestra vida una obra de arte. Ajá. Quiere decir eso. Él está jugando con la idea del sentido. Hacer una obra de arte significa aprender que tú puedes darle sentido a las cosas que estás haciendo a voluntad propia y que Ujú. además puedes encontrar cosas que le dan sentido a la vez a lo que tú haces en la vida. O sea, no Ok. solo tú construyes el sentido, también el mundo le da sentido a lo que tú haces. Ujú. A ida y vuelta, ¿vale? Y eso nos permite valorar diferente las cosas que estoy haciendo.
Yo tengo en un día, por ejemplo, mi día cotidiano, tengo que ir a trabajar, luego voy a comer con mis hijos, luego voy a pasear a los perros y luego tengo que preparar el programa de mañana. Bueno, ya está, mi día está lleno de actividades. ¿Cuáles de esas actividades me dan sentido? Ok, quizá me da sentido comer con mis hijos, porque me gusta estar con ellos. Vale. Pero ¿qué pasa si llego a la comida y mis hijos están de mal humor? Y entonces, ay, mamá, no tengo ni ganas de hablar contigo, habla con el celular mientras como y ya me voy. Y tú tenías ganas de verlos, de sentirte Claro. acá, y ¡pum! Te pegas contra la pared porque ellos no están de humor. Eso te hace cuestionarte el sentido y dices, pero entonces, ¿qué sentido tenía venir a verlos? ¿Cuál es el sentido de mis hijos en mi vida si ya no me ponen atención? Si ya no me hacen el caso que yo quiero. Y ahí Nietzsche nos diría, momentito, es que el problema es la forma en la que lo estás pensando. Porque el sentido de ver a tus hijos no es que tus hijos le den sentido a tu vida. Es que si tú tienes ganas, deseo, voluntad de ver a tus hijos, lo hagas desde tu voluntad y los disfrutes a pesar de que ellos estén de mal humor, Ay, claro. porque es lo que tú querías hacer. Y Lo que si tú querías, independientemente de con qué actitud o cómo se me dieron las cosas. exactamente, y si a la mera hora tu actitud me está molestando, digo, bueno, que ya te disfruté, ya te traté de apapachar, me estás fastidiando porque estás de mal humor, bueno, ya está, cambio el sentido, en ese momento puedo resignificar las cosas. Decir, Ok. uy, qué pena, hijos, bueno, yo quería, no sé, yo venía a invitarlos al cine, pero no tienen ganas, lidien con su mal humor, y entonces resignifico las cosas y digo, vale, me quedó una hora libre para mí y va al Sin punto. pensar que todo lo que hice no tiene sentido, ¿qué es lo que nos pasa? La Me- frustración, pero yo para qué hice esto, esto no tiene sentido. En el contexto en el que yo estaba tenía todo el sentido, te lo entiendo perfectamente. Exacto, o sea, ese es uno de los aprendizajes filosóficos más poderosos que podemos utilizar Me así encanta. como as debajo de la manga. Ujú, Tienes ujú. que estar siempre bien consciente que el sentido tú lo puedes modificar a Claro. voluntad. Ujú. Y eso lo llevamos a nuestra vida cotidiana y aprendemos encima de todo que tenemos una facilidad de ser personas múltiples y podemos darle múltiples significados a las cosas que nos gustan, que hacemos y a las personas con las que estamos en contacto, nuestra vida nunca va a perder el sentido. Claro. Y eso se lo podemos agradecer a muchos filósofos, por ejemplo. Ujú. Nietzsche con esta idea, con esta reafirmación, ¿no? La vida es una obra de arte. Piénsense ustedes mismas, nosotras nos tenemos que pensar como si nos estuviéramos construyendo todos los días. Hoy, Claro. ¿qué sentido me voy a dar a mí? ¿Qué Ujú. quiero recuperar de mí? ¿Qué quiero cambiar de mí? ¿Qué quiero reafirmar de mí? Y hacerlo con conciencia le da el sentido a tus actividades. Esa es la magia. O sea, yo, por ejemplo, yo podría rascarme la panza 8 horas al día y tú me puedes decir, ¿pero qué sentido tiene hacer eso? No está siendo productivo, no está Sí, sí, sí. ansiedad, ¿no? Que ahorita vamos hacia la psicosis de la producción, ¿no? Que es la culpa. Nos falta Sí, esta la culpa. culpa, pero precisamente si yo dejo que el juicio social, que el juicio moral entre a mi conciencia, ay, es que Karen ya me vino a ver feo porque nada más me estoy rascando la panza, me empiezo a sentir culpable. Porque Ujú. entonces yo permito que el sentido que tú le estás dando a mi actividad sea más importante que el sentido que yo le estaba dando. Claro, no, me encanta eso, me cambió Ahí el ¡pum! chip. Se desequilibra todo, exactamente, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Bueno, otras cosas que digamos del sentido de la vida filosófica, esta de Nietzsche me encantó. Bueno, y hay una que quisiera que ahondáramos, no sé si al final, porque nos queda poco tiempo, si alcanzamos a mirar alguna otra, pero todo este tema de Víctor Frankl, de la actitud ante la vida, que me gustaría que lo explicaras, aunque fuera en un momentico, y cualquier otro que nos dieras, me encantaría porque de verdad cambia uno el sentido. claro que cambia el sentido. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a ligar a Nietzsche con Schopenhauer y con Viktor Frankl para que nos queden Eso, tres herramientas que nos puedan ayudar perfecto. a repensarnos un poco, ¿vale? Bueno, entonces Nietzsche nos enseña que el sentido
es subjetivo al final del día, pero hay que hacerlo Ajá. de manera consciente. Y entonces Schopenhauer era un filósofo que, bueno, a mí en lo personal no llevo todas sus ideas a mi vida cotidiana porque era muy pesimista. Sí. Entendía muy bien esta parte del sufrimiento de la vida y entonces nos da una resignación de vida, ¿no? Así de, mira, la vida es horrible y después te mueres, ya está, ese es el sentido de vida. Y dices, bueno, a ver, No es lo que necesitamos en este momento. exactamente. A ver, Schopenhauer, no, no seas tan drástico, ¿no? No en COVID, por favor. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de Schopenhauer podemos sacar una frase que es parecida a la de Nietzsche que nos dice, yo pierdo mi autonomía cada que la opinión de otro me hace cambiar a mí mismo o me hace cambiar mi propia opinión. Es decir, Ujú. nosotros estamos muy acostumbrados a que justamente el peso de lo social, y no importa si es familiar, de amigos, Sí, sí, laboral, sí. cualquier contexto cultural en el que estemos inscritos, tienen el poder del dedito señalador, ¿no? Y entonces llega alguien y me dice con su dedito señalador, Aralia, es que los filósofos no se bañan todos los días y tú te bañas todos los días. Y yo digo, a ver, espérate. Chin, sí es cierto, yo soy filósofa. Ups, y me baño todos los días, normal que lo haga, porque mi deber ser de filósofa es no bañarme todos los días, ¿no? Claro. No es muy simple, pero si lo llevamos a terrenos morales, por ejemplo, a terrenos en los que la familia nos está señalando el deber ser, tu deber de ser Ujú. mujer, tu deber de ser madre, tu deber de ser femenina, tu deber de Uy, ser bella, tu deber de ser feliz, tu deber de ser alegre, todo eso es una opinión que viene del ujú. interior, que viene Y y que genera mucha ansiedad. Fíjate que yo lo asimilo con una etapa que están sufriendo hoy muchas mujeres, que es ese afán de tener que supuestamente decidir si quieres tener hijos o no. Entonces, muchas oyentes escriben en ese punto en el que todavía no lo han ni considerado, la familia o muchas personas, especialmente de la familia, presionan por quién te va a querer, quién te va a cuidar, no vas a experimentar un amor único. Y por otro lado, ahorita hay otra presión social que es cómo vas a tener hijos, vas a dañar tu vida, vas a no sé qué, vas a perder tu libertad. Y se encuentran en un tema que al final podrían esperar a ver, no, podrían hacer cualquier cosa, pero lo que estamos es, como muchas decisiones de las mujeres, entre una cantidad de debates de un tema social que supuestamente tiene las respuestas para tu vida, que no tienen ni idea cómo funciona tu vida como ser individual, como individuo, y que te genera una ansiedad horrible. Al final se te pasó la vida sufriendo por esos conceptos. exacto, es que esa presión social que es cultural y que además es afectiva, por eso es tan difícil, porque me lo viene a decir una persona a quien yo amo, a quien yo Ujú. quiero, y eso implica que le doy un peso a sus palabras. Claro. Como le estoy otorgando un peso afectivo a sus palabras, ya no sé en mi mente a quién le hago caso, al otro o a mi voluntad. Schopenhauer Tremendo. aquí nos diría, jamás, pero jamás, él era muy extremo, ¿no? Jamás de los jamases debes escuchar la opinión de palurdos, decía él, ¿no? De gente que no tenga una gran opinión. Eso, lo que Claro. él quiere decir, bueno, además de que si era ahí un poco clasista y cosas medio feas, ¿no? Digo, ahora además hay que reconocerlo, sobre todo en estos tiempos de género, es muy misógino. O sea, sí es un Claro. filósofo que tiene ahí broncas muy fuertes con su madre, principalmente, que lo llevan a tener ideas sobre las mujeres con las que ni tú ni yo estaremos de acuerdo jamás Ujú. en el mundo. Eso Pero respetamos. nos dejó esta idea maravillosa que terminó Exactamente. ayudándonos. Es que justo esto es como aprender a hacer de tu vida una obra de arte. O sea, a ver, el Ujú. mensaje al final es, no puedes tomar las cosas en totalidades. O sea, si llega alguien Claro, que da una opinión, así sea tu mejor amigo, así sea el sacerdote, así sea tu papá, tu mamá, quien quieras, no la puedes tomar como una verdad absoluta. Tenemos que aprender a tomar lo que necesitamos y lo que no, tirarlo a la basura. claro. Power, no son útiles tres, cuatro ideas, las otras a la basura. Y no me voy a sentir culpable por tirar a Schopenhauer a la basura, aunque hay miles de filósofos que me van a decir, no, es que no debes de hablar Las así. que soy,
es un deber ser, volvemos al deber ser. Ujú. Yo decido conscientemente si dejo que su opinión pese más que la mía misma. Sí, sí, sí. Aquí la herramienta de Schopenhauer es ayudarnos a poder hacer una escala de valores en términos de opinión. O sea, la opinión de quien sí valoro y la opinión de quien mejor la voy a tirar a la basura. Y Claro. de la opinión de quien sí valoro, ahí hay que ser muy agudas y decir, bueno, ya me diste tu opinión, la voy a pensar, la voy a evaluar con mis ideas y voy a tomar una decisión al respecto. Ujú. Y esa decisión, esa última decisión sobre si tu opinión está bien o no, o a quién le hago yo caso, ahí es donde entra Víctor Frankl. Y Víctor Frankl nos dice, mujeres del mundo, y bueno, varones también, pero ahora le estamos hablando a las mujeres del mundo, tengan muy presente que a veces la vida nos puede sujetar ante Ujú. situaciones, que la vida nos puede quitar opciones y que podemos estar muy restringidos en cuanto a la libertad. Pero siempre va a haber una última cosa que nadie te la puede quitar salvo la muerte, que es la capacidad de decidir la actitud con la que abordas lo que estás viviendo en ese instante, o la actitud con la que abordas tus pensamientos, por decirlo de alguna otra manera. Tremendo. Es brutal esa sentencia de Viktor Frankl. Al final del día nos está diciendo, la vida puede ser de muchas maneras, pero hay Ujú. algo que está en tus manos todo el tiempo, que si lo olvidas, pierdes el sentido precisamente de la vida. Si lo recuerdas, eso le da sentido a tu vida, que es la decisión íntima, personal, mental, voluntaria de decir, tomo esto así o así o así. Yo elijo la actitud con la que enfrento los problemas. El ejemplo que él nos pone es un ejemplo muy drástico. Ujú. Bueno, no nos da tiempo de platicar quién es Viktor Frankl, por ahí échenle un ojito. Sí, pero sí que estuvo en un campo de concentración, bueno, todo lo que tuvo, ¿no? Que fue, ¿no? que tú dices cualquier persona queda ahí Y bye. y va. Exacto. Pero él se preguntó, ¿cómo sobrevivir aquí? ¿No? ¿Y Ujú. cuál es la diferencia que esa persona esté muerta y yo no? Más allá de las diferencias físicas, biológicas, no, él estaba preguntándose, ¿qué es esto? ¿Es el espíritu? ¿Es el alma? ¿Es la voluntad? ¿Qué es lo que nos hace tener este empuje hacia adelante, de seguir viviendo? Nos diría otro filósofo maravilloso que es Spinoza, que ya veremos en otra entrevista, porque también nos da un montón de tips para la vida. Él, De herramientas. herramientas buenísimas para la vida, él nos diría como, bueno, al final del día, la libertad está aquí, porque la libertad externa está limitada, ¿no? Tienes un límite, un cuerpo que Claro, te deja moverte, ¿no? Y entonces Víctor Frankl recupera esta idea y nos dice, justo eso, darle sentido a tu vida es la libertad que tienes, hasta el último momento de tu vida. claro, totalmente. Tal cual, siéntete libre de resignificar tu vida cada momento, cada actividad, en cada afecto, en cada encuentro. Hay que resignificarla constantemente. Esa es la libertad más grande que podemos vivir inmediatamente, de manera cotidiana. La otra libertad siempre va a estar limitada, pero esta es interior y entonces tu límite es personal. Eso es lo que es maravilloso. Claro, Tú pones ese límite. Y cuando dices, es que no, yo no me siento capaz de, no me imagino de esta manera, es tu límite el que no te está dejando imaginarlo. Eres tú misma, no es el mundo. Es que yo no me imagino siendo una mujer no femenina, por ejemplo, o siendo una mujer ujú, que no quiera ser madre porque lo social me pesa mucho, es tu propio límite intelectual. No hay nada afuera que te esté imponiendo algo. Como el ejemplo de Víctor Frankl. En el ejemplo de Víctor Frankl hay una pistola en la sien. Al tipo sí, lo están encañonando y sabes, tienes la certeza de que te vas a morir. Estás en un ujú, campo de concentración y un nazi te pone una pistola. Conclusión, estoy muerto. No hay de otra. Pero aún así, aún ahí, dice Víctor Frankl, pero antes de que eso suceda, tienes una última libertad, que es justamente decidir la actitud con la que vas a enfrentar ese momento de tu muerte. Y ujú. eso es darle sentido a tu muerte, precisamente.
No es lo mismo morirte y ya que morir con un sentido. Y por eso había gente en los campos de concentración que en vez de morirse de hambre, iban y corrían y trataban de golpear a un nazi o los abrazaban, pues esperando que les dispararan y al menos se llevaran a uno de ellos entre las patas, por ejemplo. Y ese sentido de pequeña Increíble. venganza o pequeño desquite, ¿no? Valió la pena. Le dio Claro, le dio sentido a ese momento, a esa vida, exactamente, le dio sentido a mi muerte incluso. a mi muerte incluso. Y ahí quedó. Entonces, tercera herramienta con Viktor Frankl, fundamental, no olvidarlo jamás. La libertad, la primer libertad que puedes ejercer es la decisión de cómo abordas lo que estás viviendo. Así de simple. Increíble, Es muy increíble. profunda esa Muy idea. profunda. Ay, Aralia, te agradezco mucho. Hemos aprendido un montón. Mira, el tiempo no es tan largo y se me pasó volando, pero tenemos tantos temas de qué hablar que me encantaría que cogiéramos diferentes temas que además tú abordas muy bien en el podcast y que creo que nos hace muy bien porque acá nos damos cuenta no solo el tema que tú dices de lo que me impone el otro y que yo puedo decidir si lo tomo o no, sino que creo que lo más difícil es esa cantidad de cosas que ni siquiera veo que me están imponiendo, no sé, como estructuras de monogamia, de religión, de todo, que pueden estar bien o mal. Lo que es tremendo es que yo no sepa que voy ahí como en un caballito en el que no decido. Entonces, me parece que todo esto que tú nos comentas nos permite como abrir un poco la mente para ver, bueno, tengo opciones, tengo posibilidades de decidir mi actitud ante la vida y te lo agradezco mucho. Quisiera que nos dijeras el nombre de tu podcast y dónde lo encontramos porque a mí me ha ayudado un montón, te lo aseguro. Y sé que a muchas oyentes les puede ayudar a tener como más tips o herramientas que están ahí en la filosofía, pero que esa traducción que tú haces de filósofo a normal, a humano, es muy necesaria para poderlo entender. Sí, ¿no? Yo siempre le he reprochado mucho al gremio de los filósofos. Qué necesidad de escribir de esa manera tan densa, ¿no? O sea, Necesitamos es aplicarlo. sí, exacto, por favor, ayudémonos más, ¿no? Y bajemos el... Pero bueno, justamente por eso nació el podcast, así que bueno, igual pues se los agradecemos a Schopenhauer y a Nietzsche que no pudieron explicarlo de otra forma. Me dieron chamba en ese sentido de permitir bajar, ¿no? Las ideas a la aplicación de la vida. Sí, el podcast se llama justo así, Filosofía aplicada a la vida, Sí. ¿no? Lo pueden encontrar básicamente en la plataforma en la que ustedes prefieran escuchar música, en todas la encuentran. Y también tengo una página y ahí está, ahí a veces hay algún artículo extra, le agrego cosas Ay, súper. podcast. Ahí hacemos unos brindis filosóficos una vez al mes, el último Ah, me sábado. tienes que invitar. ¿Y Pero cómo es la página? mira, la página es www.araliavaldez.com. Sencillito. Perfecto, Nada más, Aralia Valdés se escribe con S, por ahí, para que no esté. Y perfecto. búsquenme ahí, ahí está la invitación al brindis y todo. Si ustedes quieren pensar, empezar a introducirse en estos temas de filosofía, el brindis es el espacio adecuado. No van filósofos, no es nada así elevado, es para personas como nosotros, simples mortales, que estamos en esto, en la pregunta de la vida. Y entonces cada mes Maravilloso. profundizamos un poquito en otro tema. Búsquenlo en la página y ahí encontrarán todo. Y claro que vas a estar, Karen, en el próximo brindis, pero por supuesto que sí. Me encanta filosofía aplicada a la vida cotidiana. Gracias, Aralia, por todos tus aprendizajes. De verdad que esperamos tenerte en un próximo video, en un próximo capítulo con Vibra, para que nos enseñes muchas cosas más. Por ahora, a practicar y a ver todas las herramientas que tenemos, no solo para tener sentido, sino varios sentidos y asimismo varias actitudes frente a la vida. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Karen, y yo encantada de compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Maravilloso.